El video que verás a continuación es un tanto sombrío, oscuro, y que en realidad solo valida algunas teorías conspirativas sobre la participación o el vínculo de mexicanos poderosos en el caso de Jeffrey Epstein y su isla bonita. De hecho, hace algunas horas y días se han revelado más fotos y pruebas de este caso que ha cimbrado al mundo, que enmascara para muchos las acciones de Donald Trump y sus intentos por promover una guerra con Groenlandia, debido a la geopolítica que se juega en estos momentos en el mundo. Ahora, en un capítulo más de toda esta hidra telenovelesca, que junta lo más putrefacto de la élite social en el mundo, también se revive el caso de una modelo mexicana llamada Gabriela Rico Jiménez, que en 2009 desapareció y a la cual le inventaron una serie de cosas con respecto a su estado mental que no se han resuelto, después de encontrarla gritando como loca frases sobre canibalismo y tanta suciedad de la élite en un hotel de Monterrey. De hecho, este caso no fue tan conocido en México, y ahora con todo lo que sucedió y sigue saliendo sobre la isla bonita de Epstein, toma mucha fuerza. Luego de que algunos poderosos empresarios mexicanos como el usurero Salinas Pliego, la viuda de Azcárraga o hasta Carlos Slim han salido nombrados en sus listas e investigaciones. Algo ciertamente perturbador, pero pregunto, ¿qué hay de cierto en todo esto? Prepárate porque se viene fuerte y este video seguramente te dejará pensando en lo peor, pero a su vez te mostrará que este tipo de putrefacción social existe también en México. Es por eso que hoy te presento Salinas Pliego, la viuda de Azcárraga y Slim en la isla de Jeffrey Epstein. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El pasado 30 de enero se desclasificaron cientos de archivos del caso Jeffrey Epstein, un tipo oscuro que le hizo daño a muchos niños y jóvenes de las maneras más putrefactas que usted pueda imaginar. No me detendré a explicar ese punto, el cual ya mucha gente conoce, y que ha sido una de las abominaciones humanas en las últimas décadas, que lleva una línea de investigación totalmente enfocada a la élite más poderosa del mundo, nombres de presidentes de Estados Unidos como Bill Clinton o George Bush, o el mismo Donald Trump, Michael Jackson, empresarios de alto calibre como Elon Musk y Jeff Bezos de Amazon, y medio Hollywood estaban metidos en la isla bonita de Jeffrey, el cual fungía como el mandamás de la fiesta puerca, el que ponía las pelotas frente a la portería para que estos entes poderosos solo festejaran empujando la anotación. Todo un círculo de porquería altamente detestable que muestra la ruindad humana. Un Sodoma y Gomorra multiplicado por 1000 que ha cimbrado al mundo, pero que muestra no solo esas vejaciones, sino que también va más allá, a una especie de rituales satánicos que se enfocan principalmente en comer carne prohibida. Pero lo más curioso es que al inicio del caso Jeffrey Epstein, ninguno de los magnates mexicanos había salido a la luz hasta hace poco, que se revelaron algunos correos de entes como Salinas Pliego, así como lo ve en pantalla. Era uno de los invitados a las reuniones de Jeffrey Epstein y las organizaciones que patrocinaba para simular filantropía, quien hoy yace bailando con Belcebú. Hay que recordar que todo lo que ronda a Jeffrey va más allá de lo que ya sabemos, ya que este sujeto tiene un fetiche con los científicos nucleares, la eugenesia y el transhumanismo. Y ahí es donde entra esta historia con John Brockman, quien aparece como titular de los correos, donde aparece Salinas Pliego como remitente, o Paula Cusi, viuda del tigre Azcárraga y mamá del Cuyo Televiso. Brockman es un empresario cultural que entre la década de los 60s y 80s era agente literario de textos científicos. El tipo estaba inmiscuido en la ciencia y representaba a varios científicos y literatos. Ellos comían de su mano con el objetivo de hacer publicaciones de sus artículos científicos. Por ejemplo, el novelista británico C.P. Snow, quien después sería alumno de física nuclear por Cambridge. Como científico no desarrolló su potencial al máximo y terminó escribiendo y encontrando cierta fama en el gremio como novelista, relatando y escudriñando historias de poder, de instituciones y de ética individual.
De esa talla, estos hombres que rayaban en lo literario y en lo científico se unieron en la red Brockman, que era una especie de promoción cultural y corriente del pensamiento. Pregunto, ¿recuerda usted la disque filantropía de Salinas Pliego al robo, al saqueo y a la simulación? Ya que en los años 90, Brockman construyó una buena relación con personajes de la talla del físico Murray Gell-Mann, al biólogo evolutivo Richard Dawkins, al filósofo Daniel Dennett, al geólogo y biólogo Stephen Jay Gould, al científico cognitivo Steven Pinker, al científico informático Marvin Minsky, al inventor Danny Hillis, al biólogo Stuart Kauffman, al físico Alan Guth, al científico cognitivo Roger Schank, al físico Roger Penrose, ya que justo por el auge de Brockman y su liderazgo con la comunidad científica internacional y su participación en la Guerra Fría le hizo ser un hombre destacado, que en esos tiempos recibiría un apoyo millonario para su fundación Edge a través del Instituto Santa Fe, como el físico Murray Gell-Mann. Allí, Epstein, quien deseaba conocer más a fondo cómo era la mente de los literatos y de los científicos, pues gracias a sus fetiches que desarrollaría más adelante y que aplicaría en la Isla Bonita, como la búsqueda del adenocromo, le llamó mucho la atención, convenciendo así a este círculo científico de recibir sus donaciones. De hecho, la gran mayoría de los investigadores y escritores subieron en su estatus social, pues tan solo con los $200 millones anuales que recibía la fundación de Brockman, varios científicos también recibieron el salario de sus vidas, el que jamás ganarían en su ramo de investigación y escritura. Sobre el adenocromo, hay que mencionar que por mucho tiempo se desarrolló esa falsa aseveración de que esta sustancia se adquiría de los niños violentados, lo cual alentó muchas teorías de conspiración que sucedieron en la famosa Isla Bonita de Epstein. Bueno, la relación Brockman-Epstein viene precisamente del patrocinio millonario de Jeffrey, quien año con año donaba alrededor de $250,000 para la investigación científica en Edge, mismo organismo que organizaba cenas, fiestas, masterclass y varios eventos de alta alcurnia, donde solo la élite mundial podía ingresar. Allí es donde recaen los famosos correos. De hecho, Salinas Pliego aparece en esos textos enviados entre 2010 y 2018. Pero, ¿qué era Edge? Simple, una organización de millonarios, multimillonarios y billonarios, artistas e intelectuales de varias partes del mundo. La idea era reunir a los más poderosos, a la gente que piensa y es influyente en el mundo. Su lema era, para llegar a los confines del conocimiento mundial, busca las mentes más complejas y sofisticadas, reúnelas en una sala y pídeles que se pregunten mutuamente las preguntas que se plantean. Lema inspirado en el artista conceptual James Lee Burns. De hecho, en la página de Edge se puede ver el perfil del usurero Salinas Pliego como lo ve en pantalla. Y esto es lo que dice. Uno de los empresarios más importantes de México, es presidente y director general de Grupo Salinas y Grupo Electra, dos compañías con participaciones en telecomunicaciones, medios de comunicación y tiendas minoristas, entre ellos TV Azteca, Electra, Yusacel, Unifón y Banco Azteca. A través de su fundación Azteca, es un impulsor de la filantropía mexicana. Esto para nada es menor, pues es un hecho que puede lapidar aún más a este sujeto repugnante por el pensamiento, las acciones y lo que representa este personaje en México. Pero ojo, para eso iremos más adelante. Lo que viene en el siguiente capítulo es muy oscuro y quizá tenga mucha relación con lo que ha salido a la luz y estamos contando en este video. Por eso, ponga mucha atención. En este canal siempre hemos comulgado con el siguiente lema: quien olvida su pasado está condenado a repetirlo en el presente y en el futuro. De hecho, para muchos el caso de la chihuahuense Gabriela Rico Jiménez jamás en México se mencionó, ni se hizo alarde en los medios locales y nacionales de su paradero y de lo que sucedió con ella, más por la época donde se dio a conocer, que fue en 2009. Y como dicen por allí, nada en esta vida es espontáneo. Pregunto, ¿quién gobernaba en nuestro país en ese año? Exacto, Felipe Calderón. ¿Recuerda usted qué se vivió en esas épocas en México?
Claro, había una carnicería en el país, cuando este personaje no solo tenía un secretario de seguridad que estaba aliado con el narco, como el caso de Genaro García Luna, sino que también el narco en México estaba desatado y se vivía una carnicería en las ciudades, los estados y los pueblos. Según los datos reportados por el CIDE, los grupos delincuenciales crecieron en un 900% con Felipe Calderón. No por nada uno de sus múltiples apodos es el carnicero de Michoacán. Todo esto suena muy lógico, cuando de pronto se habla de una mujer que salió corriendo de un hotel gritando que las élites se alimentaban de carne humana. Todo justamente en Monterrey, ciudad donde en aquellos tiempos estaba dominada por un cártel sanguinario como los Zetas y el Cártel del Golfo. Pero, ¿qué tiene que ver lo anterior con Gabriela Rico Jiménez? Bueno, en esas épocas Monterrey era una ciudad muy insegura y controlada por los malandros. De hecho, uno de los Zetas, el Z1 llamado Heriberto Lascano, quien según los informes del gobierno mexicano y de tipos que supervivieron a su poder, denunciaron que era caníbal. Pero, ¿por qué la noticia de Gabriela no trascendió en medios mexicanos en el 2009? Fácil. Los medios estaban controlados por el sistema político mediático. Pero, entonces, ¿qué hizo o qué dijo Gabriela? Bueno, esta chica salió corriendo del Hotel Fiesta Inn en Monterrey un 3 de agosto del 2009. Ella habría salido asustada gritando luego de una fiesta privada, un supuesto evento de modelaje de lujo, el cual habría reunido a empresarios, políticos, artistas y gente de alto calibre, que aparecía en los archivos secretos de Epstein. Allí, afuera del hotel, en plena crisis mental, ella dijo que la élite comía niños. Textual, dijo prácticamente colapsada. Se comieron a una persona, no lo sabía, quería libertad. Lo más inquietante y perturbador es que Rico fue apresada por la policía local. Se la llevaron en una camioneta y jamás volvió a saberse de ella. Nadie supo dónde la llevaron y algunas teorías dicen que la chica terminó colapsada mental y psicológicamente, para siempre, al grado de ser internada en un psiquiátrico. Gabriela gritaba que la élite social estaba involucrada, que ellos comían carne humana. Las imágenes son perturbadoras. Se le ve destrozada, acabada, descalza, divagando entre las élites mundiales y mexicanas que eran caníbales, llorando y desesperada por lo que acababa de ver. Una verdadera historia de terror, salida de los más fúnebres confines del pensamiento de Alfred Hitchcock. Gabriela hacía énfasis en los rituales satánicos, las élites globales más secretas y la podredumbre humana. Y solo algunas personas terminaron grabando ese único y último clip que se tiene de ella, porque no hay registro médico ni en el hotel donde estaba hospedada, mucho menos policíaco sobre ella, ni su familia se pronunció al respecto sobre el caso. Simplemente desapareció del ojo de los mexicanos en los años donde el gobierno estaba en guerra con el narco. Personajes que en esos entonces sabían perfectamente bien cómo desaparecer a una persona. Por eso no suena para nada descabellado que detrás de esa guerra y los nexos de los malos con los personajes del gobierno, estos estuvieran inmiscuidos y relacionados en algo más allá que solo problemas del trasiego de estupefacientes, siendo solamente la punta del iceberg. Hay que recordar que para nada es nuevo que en el mundo, y en lo particular en México, existan las sectas, y más aquellos que son poderosos, que gozan de pensamientos inhumanos, forman clubes perturbadores donde practican vampirismo, como en muchos casos se ha denunciado aunque muy vagamente. El video de Gabriela Rico solo queda allí para alimentar el morbo, más que nada por las declaraciones de archivos desclasificados de Epstein. Aún así, para nada sería descabellado que muchas personas de la élite mexicana no solo están relacionadas con Epstein por el club de los intelectuales, sino por algo aún más desgraciado y perturbador. Pero, ¿realmente las élites mexicanas están relacionadas por los hechos en la Isla Bonita de este oscuro personaje? Veamos. Hace apenas algunos días Salinas Pliego perdió la batalla contra el SAT. Se anunció que pagaría casi 33,000 millones de pesos en impuestos atrasados desde 2008. El tipo sabía y había salido a decir que por fin ponía fin a más de 20 años de litigios. Pero lo hacía no porque él haya querido, sino porque ya no pudo sortear a la justicia mexicana. Pero curiosamente, en medio de su basura, Salinas Pliego argumentaba que él ya había pagado sus impuestos, propagando la noticia falsa y omitiendo que solo había abonado 10,000 millones de pesos y que le restaban 22,000 millones de pesos, los cuales pagarían abonos chiquitos por 18 meses.
Eso es una muestra brutal de lo que es Salinas Pliego y también hace con su medio basura, el tergiversar la información para beneficio propio y mantener estúpidas a las audiencias. Es una mezcla de poder y de arrebato siniestro. Bueno, ante todo eso, hace poco su nombre salió en los archivos de Epstein, junto a otros magnates mundiales como Elon Musk o Jeff Bezos. Gente allegada a este sujeto y a sus fiestas llenas de Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿alguien sabe si TV Azteca reportó o explicó por qué su patrón salía en esos correos? Pues no, nadie, jamás lo van a decir, y jamás van a señalar al jefe de esta porquería de medio de comunicación, porque al final es su línea, la que se imparte a diestra y siniestra. Allí es donde viene la clave de todo, y pregunto, ¿está Salinas Pliego directamente involucrado con Jeffrey Epstein? Pues los documentos no lo niegan, pero tampoco lo confirman, solo prueban que su nombre estaba dentro de las élites poderosas de Epstein. Y TV Azteca calla. Para ellos su dueño es impoluto y si vuelvo a preguntar es lo siguiente. Usted ya se dio cuenta que sin ningún pudor pueden tergiversar la información del pago de impuestos. ¿Usted no cree que puedan esconder una probable relación con ese tipo de personajes inhumanos? En la página 4 del expediente EFTA 01660654, la historia comienza a tener relación con respecto a los cárteles mexicanos, a Jeffrey Epstein y a todos los personajes políticos como Donald Trump, los empresarios mexicanos y sobre todo las fiestas en las que estos eran invitados. De hecho, allí en este expediente se logra leer lo siguiente: Sinaloa Cartel, el cual gente de esa organización estaba invitada a ciertas fiestas y eventos privados, los cuales nos sorprenden toda la trama de esta historia, ya que en el mundo de Jeffrey Epstein no solo estuvieron los millonarios y delincuentes de cuello blanco más poderosos del mundo, sino también aquellos grupos delincuenciales mexicanos que dotaban de sustancia a los Estados Unidos y que crecieron exponencialmente en esos años gracias al gobierno en turno, y también a los empresarios como Salinas Pliego, quienes viven y son parte de la sociedad mexicana de la élite, que sabe cómo está el negocio con los Estados Unidos en estos rubros totalmente desgraciados. Quizá la historia de Gabriela tenga un vínculo más estrecho y más monstruoso. De hecho, una de las teorías que circunda es que esta chica le tocó la de malas, de caer en el engaño de un proyecto de modelaje de élite, la cual al final se convirtió en una carnicería, de la cual logró salir por unos momentos pero terminó por desaparecer sin dejar rastro alguno, dejando al imaginativo a la gente. Sin embargo, como era un evento privado y de gente poderosa, la terminaron desapareciendo con personas pesadas de Monterrey. Al final, en aquellos años era muy fácil desaparecer gente y no volver a saber de ella jamás. Otra de las teorías es que desde mucho tiempo atrás, el gobierno mexicano ha estado metido en ciertos clubes y nexos con las ideas más depravadas posibles. Sectas, clubes elitistas de magia, creencias paganas que se enfocan en el satanismo y en la búsqueda de la eterna juventud, o sectas religiosas como la Luz del Mundo. De hecho, en México, en la época de Felipe Calderón, fue muy conocido como los grupos delincuenciales como los Zetas o la familia michoacana llegaron a practicar rituales de canibalismo, lo cual se da mucho en estos ambientes llenos de podredumbre, mismos que recaen también en los grupos de ultra alto poder adquisitivo. Gente de una calaña similar a la de Salinas Pliego, colectivos que significan simplemente pactos de poder y purificación espiritual, o en su defecto comulgar con la blasfemia a Dios, siendo en pocas palabras la búsqueda del poder total y ejercer la fuerza sobre otra persona, o sea, el típico dominio y sometimiento absoluto hacia el más débil. Dentro de más de 3.000 páginas, 200 videos y 180.000 imágenes fueron desclasificadas sobre el caso de Epstein, y parte de ese material está en manos del gobierno mexicano. Algunos aseguran que desde la época de Andrés Manuel López Obrador, pero no había salido a la luz por situaciones geopolíticas para el control de Donald Trump. De hecho, esto para nada es nuevo porque justamente en México, por muchos años se ha sabido, desde los años 2000 en adelante, de redes de tráfico. Más que nada en Quintana Roo, en Cancún y en esa zona de la Riviera Maya. Redes conectadas gracias a políticos corruptos mexicanos entre senadores, diputados y gobernadores de la época. Un negocio lucrativo que terminaría en la isla bonita de Epstein. Hay que recordar
que hay múltiples casos similares en diferentes destinos paradisíacos de México. Uno de ellos también es Acapulco y Los Cabos, lugares donde muchos extranjeros vienen solo a eso. De hecho, por allá, de inicios de los años 2000, una de las periodistas que investigó directamente este caso y a la cual intentaron atentar contra su vida fue Lidia Cacho, quien investigó todas estas redes putrefactas de gente miserable entre políticos, millonarios mexicanos y extranjeros. Todo esto le valió que ella, en ese entonces, tuviera 13 escoltas a su disposición. Pero esto no es nuevo. Que México sea un paraíso para esa gente, no solo por el tráfico que hay, sino que en aquellos ayeres los políticos mexicanos como el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien era secretario de Seguridad de Vicente Fox, intentó que en esos años, 2003-2004, no se publicara el libro de Lidia Cacho, llamado Los demonios del Edén, donde lo mencionan a él, pero también a políticos priistas como Emilio Gamboa Patrón, Kemel Nasif Borge, entre otros. Allí Lidia platicaba los testimonios de muchas personas que acusaban a estos miserables. Textual, en un párrafo se lee lo siguiente: yo estuve con el señor Miguel Ángel Yunes y con el señor Emilio Gamboa Patrón en una comida. Johnny me llevó con él al Distrito Federal, a un restaurante muy elegante en la Avenida Insurgentes, donde fueron llegando varios señores. Me saludaron con mucha amabilidad. Cuando ya iban a hablar de negocios, Johnny me mandó a que fuera a pasar un par de horas en un centro comercial. Nunca olvidaré que Yunes me miró muy sonriente y gentilmente me dio un billete. Creo que eran $100. Me impresionó mucho. Me dijo que me comprara un vestido muy bonito. Yo me fui con uno de sus choferes y ellos se quedaron hablando. Por eso, volvemos al mismo tema. México siempre ha sido un Edén para este tipo de gente relacionada con Epstein. Y estos temas son aún más duros y perturbadores, los cuales quizá muy pronto publiquemos en una nueva saga en este canal. Por ahora, nada nuevo. TV Azteca ha callado sobre su patrón, pero no solo eso, ya que Salinas Pliego tuvo un amigo, alguien acusado del mismo tema, su nombre Andrés Roemer, un tipo que fue extraditado de Israel y que hoy ya se ha acusado por este tipo de temas oscuros y perturbadores, cosa que pronto platicaremos en este canal. Pero dime, ¿qué teoría tienes sobre los mexicanos relacionados con Jeffrey Epstein y la Isla Bonita? Detrás de Salinas Pliego hay una red de esta porquería de personas. ¿Está relacionado directamente con Epstein? ¿Por qué TV Azteca no ha hablado del tema? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.